aquí. Como se han dado cuenta, tengo el placer de que me acompañe Anadelia, mi esposa. Así que gracias a Dios que estamos aquí. Sofía, dirígenos en oración, por favor. Damos gracias por tu bendición, damos gracias por tu vida. Amén, Señor. Venimos en ti, Padre mío, a tomar estas gracias, Señor. Bendito Dios, esperanza, Señor, Señor, nos guíe a través de tus siervos, Señor, en este tu siervo, Padre mío, Señor. Bendecimos su vida, Señor, la vida de su esposa, Padre, gracias, Señor, por hoy mismo. Te pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, la alianza, Señor. Amén, Señor. De lo alto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guíanos, Señor, y guía a tu siervo, Padre, de todo lo que aprendamos hoy, Señor. Lo pongamos en práctica, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, pues repito, gracias a Dios estamos aquí. No nos hemos visto en 15 días y me gustaría saber si ha habido alguna reflexión, alguna consideración acerca del tema que han descubierto. Creo que la sesión de hace 15 días fue bastante enriquecedora. Pero no sé si habría algún comentario o pregunta que tengan ustedes, alguna aporte que quieran hacer. Isaac con esa mirada dice, yo quiero. Sí, pasó que recuerda que hablábamos también de proceso humano. Sí. Después de la muerte y resurrección de él, dice que está sentado a la diestra, ¿no? Él es el intercesor por nosotros. Un día oí un predicador que decía que era Jesús hombre que estaba sentado a la derecha del Padre, intercediendo. No sé si sea tan real, porque ya vemos que allá es por el cuerpo glorificado. No era Jesús hombre. El Jesús hombre fue transformado cuando fue elevado. El cuerpo desapareció y fue transformado, así como cuando resucitemos, cuando Cristo venga, este cuerpo material se va a convertir en un cuerpo glorificado o en un cuerpo espiritual. Pablo lo llama de distintas maneras, así no hay que olvidar que en el cielo no entra carne. Sí. Así que ni siquiera, sí, no, y no habría ni siquiera una insinuación en el texto bíblico de que fuera Jesús hombre. Y hoy vamos a hablar un poco a ese respecto acá. Porque ese mismo varón decía, hizo una pregunta, decía que si en la cruz era la sangre de Dios, de Dios, o era de Jesús hombre. Yo pienso que era de hombre. Era de Jesús hombre, sí, la sangre de Jesús hombre. Sí, bienvenidas hermanas, se pueden sentar ahí en esos lugares, están estrenando ahora asientos aquí, así que sí, hoy vamos a detenernos un poco más en eso, hermano Isaac, pero sí, no hay que olvidar, siempre hay que tener presente el hecho de la doble naturaleza de Cristo. Cristo era humano y era Dios al mismo tiempo, y hay que distinguir entre el quehacer humano de Cristo y el quehacer divino de Cristo. En Hechos 2, cuando Pedro habla sobre Jesucristo para explicar la cuestión del derramamiento
del Espíritu Santo, Pedro dice algo que es de los misterios de la Biblia, porque está hablando de Jesús y en un momento dado, Pedro dice que a este Jesús, está hablando de Jesús como hombre, en versículo 23, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y luego, en el versículo 32 dice, a este Jesús Dios lo hizo, lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Verso 36. Por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Y ese es un pasaje obscuro, porque Jesús fue Señor a partir de que resucitó, o ya era Señor. Ya era, lo dice David, ¿no? En Salmo. Sí, y aquí lo menciona Hechos 2, en versículo 25. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, nada me hará caer. ¿A qué se refiere? ¿A la humanidad de Cristo o a la divinidad de Cristo? Ahí tendríamos entonces, según creemos, una referencia a la divinidad de Cristo. Sin embargo, conviene que tengamos presente el hecho de la humanidad de Cristo. Y vamos a repasar muy brevemente, a recordar algo de lo que empezamos a ver en la sesión de hace 15 días. Y vamos a Hebreos 5, por favor. Capítulo 5, Hebreos capítulo 5. Y nuevamente quiero insistirles en la conveniencia de que estemos usando la misma traducción, la nueva versión internacional que ustedes tienen ya impresa. Los que tienen celular, no sé si tienen la aplicación es la aplicación YouVersion. Esta aplicación es gratuita y le permite a uno tener un montón de traducciones de la Biblia. Y, por ejemplo, le permite comparar lo que un versículo, la traducción de un versículo con las diferentes traducciones. Así que es una herramienta muy importante, muy importante. YouVersion, sí, tu versión, sí, sería. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 5 y voy a leer los 3 primeros versos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados.
puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Ahora, esta parte no está refiriéndose a Jesús. Todavía no está hablando el autor de la carta, libro, sermón, no está hablando de Jesús. Está hablando en general de los sacerdotes. Ni siquiera está hablando de algún sumo sacerdote en particular. Dice todo sumo sacerdote. ¿Sí? Sin embargo, enfatiza algo una cuestión que me gustaría sirva de punto de partida para nuestra reflexión esta tarde. Versículos 4 en adelante. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Y luego el versículo 5 ya empieza a enfocarse en Jesús y dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, esto que lo hemos leído tantas veces y pasamos por ello de carrera, conlleva una cuestión muy profunda. Cristo, el hombre, no se hizo a sí mismo sacerdote. Dios lo llamó, lo eligió y lo llamó. El sacerdote no es Cristo Dios, no es Jesús Dios. El sacerdote es Jesús hombre. ¿Sí habían pensado en esto? ¿Y qué les parece esta cuestión? Sí tiene sentido porque los sacerdotes son terrenales. Los sacerdotes son terrenales, una primera razón. Pero hay una razón básica. Si Jesús es Dios, ¿cómo estaría aquello de que Dios llamando a Dios? Pero además, la función de Jesús no podría ser realizada por la divinidad, porque, como vamos a ver más adelante, Jesús ejerce su sacerdocio ofreciéndose a sí mismo en sacrificio, derramando su sangre. Y Dios no tiene sangre. Jesús humano. Es Jesús humano. Y no hay que olvidar cuál es el propósito de este escrito a los hebreos. Es animar a los hermanos que están en crisis, que están en una situación de persecución, a que permanezcan firmes en la fe. Y entonces el autor a los hebreos usa a Jesús como argumento, pero no a Jesús Dios. Porque si el argumento fuera Jesús Dios, nadie podría permanecer firme en medio de los sacrificios.
Entonces, no podría ser un referente comprensible y útil para los hermanos. Muy adentro de nosotros está la idea de, qué chiste, Él era Dios. Cuando hablamos del amor de Jesús, cuando hablamos del poder de Jesús, cuando hablamos de los milagros de Jesús, cuando hablamos de la fortaleza de Jesús, pensamos, qué chiste, Él era Dios. Sí, pero no fue Dios, déjenme decirlo de esta manera, no fue Jesús Dios el que hizo los milagros. Jesús hombre, el que hizo los milagros. Y no fue Jesús Dios, obviamente por el poder de Dios que estaba en él. Mismo poder que está en nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús no soportó el sufrimiento porque haya sido divino, sino que lo soportó en tanto ser humano. Entonces, si ustedes se fijan, esto le da un sentido a los hermanos que están recibiendo el mensaje, esta carta, este sermón, este libro, ¿sí? De que animándolos a que ellos comprendan que así como Jesús hombre pudo enfrentar las tentaciones y los sufrimientos, también ellos, en tanto seres humanos, pueden enfrentar lo mismo y como Jesús ser vencedores ante eso. ¿Se fijan ustedes la importancia que tiene el comprender, el tomar en cuenta la naturaleza humana de Jesús? ¿Sí, Isaac? Eso es, digamos, como escogido, es como uno de pastor. Ahorita vamos a ir a eso. Y al hombre también. Exactamente, ahorita vamos a ir a la cuestión del llamamiento, del ser escogido. Ahora, para seguir con lo que el pastor Isaac nos está sugiriendo, Hebreos destaca que Jesús, que es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, o sea, ¿se acuerdan de ese proceso de lo menos a lo más? Tuvo que ser llamado. Y este hecho de que fuera llamado destaca otra vez su naturaleza humana. La parte, ¿no? Cuando dice, por medio del sufrimiento tuvo que aprender. Allá vamos, pero ahorita no se me desvíen, pongamos atención. El hecho de que Jesús haya sido llamado destaca su condición de ser humano. Hay otro momento en la historia de Jesús que destaca su condición de ser humano y es el momento de su bautismo. Que son esas mismas palabras casi, ¿no? Que son prácticamente las mismas llamadas. Cuando Jesús sale del agua, y al estar yo repasando esos pasajes, me doy cuenta que pareciera que no fue algo que todo mundo vio, porque Juan cuando relata esto, él lo hace en primera persona. No dice, vimos al Espíritu Santo descender sobre él, sino vi. Ese es un detalle que me brincó esta semana al estar repasando este pasaje. Pero otra vez, la acreditación que hace el Padre tiene que ver con Jesús el hombre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, fíjense ustedes cómo el Nuevo Testamento en particular nos lleva insistiendo en la consideración
de la naturaleza humana de Cristo. Ahora, esto, si Jesús fue llamado, hay que recordar que el sacerdote los sacerdotes tenían una tarea: representar a su pueblo ante Dios, ofrecer dones y sacrificios por los pecados, tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. Ahora, nosotros, los pastores, no somos sacerdotes. Hay una idea que ha sido muy popular. El esposo es el sacerdote de la familia. ¿Cuántos han oído esto? Y no voy a preguntar cuántos han predicado eso porque la regaron. ¿Por qué? Porque lo que distingue al sacerdote es la tarea sacrificial que él realiza. Él ofrece sacrificio. Nosotros estamos muy imbuidos por el pensamiento católico. Todavía no logramos quitar de nuestra mente toda una cosmovisión católica. Y eso nos lleva a considerar esa categoría de sacerdote. Pero también resulta que, ¿cómo le llamamos a la plataforma de nuestros templos? El altar. Y yo les pregunto, ¿ofrecemos sacrificios en la plataforma? ¿No? ¿De alabanza? Puede ser de adoración, de alabanza. Sí, pero sacrificio en el sentido bíblico. ¿Derramamos sangre? ¿Sí? Si fuera necesario un altar, ¿sería para derramar sangre? ¿Sí? Y entonces estaríamos diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Como la idea de la transubstanciación, creo que se dice así, de que la hostia se convierte en verdadero cuerpo de Cristo y el vino se convierte en verdadera sangre de Cristo. Entonces, Cristo estaría muriendo en cada misa y nuevamente la sangre no sería suficiente. Tendría que estarse derramando continuamente. Pero aun cuando nosotros no somos sacerdotes, y voy a ser muy cuidadoso al proponerlo de esta manera, aun cuando nosotros no somos sacerdotes, sí cumplimos con varias funciones sacerdotales. Rodolfo. Tengo una duda. Yo tengo muchas dudas. Quisiera explicar a qué se refiere Apocalipsis 1:7. Se refiere el texto a aquel que somos reyes y sacerdotes. Sí, se refiere al hecho de la función que realizamos nosotros en el servicio a Dios, en el entregarnos a nosotros mismos como sacrificio a Dios, no en que realicemos una tarea sacerdotal. ¿Perdón? Hacia la gente, sino es la ofrenda que nosotros mismos entregamos de nosotros mismos al Señor. En ese sentido sería la dimensión sacerdotal de quienes están en Cristo, reyes y sacerdotes. Otros propondrían que habría que considerarlo a la luz del Apocalipsis, o sea, de las últimas cosas. No me parece que esa sea una idea muy clara,
porque tampoco en el Apocalipsis se confirma la condición de sacerdotes del pueblo. No se habla de que el pueblo presente sacrificios a Dios, presenta ofrenda, ¿sí? Ahí es donde cabría lo que Sofía propone, sacrificio de alabanza, que no pareciera ser con la alabanza que presentamos en este momento, sino con la que los 24, los 12 ancianos y los 12 que representan a las tribus y los 12 que representan a los apóstoles están ofreciendo constantemente en la presencia de Dios. ¿Por qué es que esa idea de sacrificio de alabanza no tendría un suficiente sustento? Porque nosotros hemos hecho una asimilación de alabanza en tanto los cantos que ofrecemos a Dios como la alabanza. Cuando la alabanza es la forma de vida. Nosotros podemos alabar a Dios con nuestra manera de ser, aún sin cantar. ¿Sí? O cantando, no estamos alabando, porque nuestra vida no es congruente con lo que estamos cantando. Pastora. Es a lo que se refiere en Romanos capítulo 12 de Pablo, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es. Eso es. Cuando habla del cuerpo, no se refiere solo a la carne, sino a lo que hacemos en y mediante el cuerpo. Podría ser un ejemplo lo que Jesús charló con la señora de Samaritana, porque Jesús dijo, la hora es la hora venida. En que los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sí, para la samaritana era una cuestión ritualista, la comunión con Dios. Ellos tenían el pozo de Jacob, entonces, pero realmente no había, y ella era la principal evidencia de que no había alabanza en su vida a Dios, ¿no? Sí, no, ya ni siquiera sacar el agua, ya tenían el agua ahí, ya tenían el pozo más que el agua. Por eso yo a veces les digo a los hermanos, muchas veces cuando estamos cantando, bola de mentirosos que somos, porque lo que estamos diciendo no necesariamente refleja lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, por ahí iríamos, Sofía. Hay un riesgo en identificar la alabanza con la acción de cantar. ¿Sí? El canto tiene su parte en la vida ritual, pero es la expresión de la experiencia, es la expresión de una forma de vida. Cuando no expresa, no da testimonio de la forma de vida, el canto no es ofrenda. Por más que nos esforcemos en cantar o lo hagamos con el mayor entusiasmo posible, no es ofrenda. ¿Sí? Vamos juntos hasta aquí. Ese pueblo de labios me adora, mas su corazón lejos está de mí. Y entonces ese es un reto para los ministerios de alabanza. Realmente están guiando al pueblo para una forma de vida que alabe al Señor, o estamos proveyendo una especie de escapismo en donde mientras más
movido, más alegre, más emocional estuvo el culto, mejor fue la alabanza. Pero, ¿y si no hay congruencia con el resto de la vida? Ahí tenemos un problema. Por eso es que debemos considerar que la alabanza y la predicación son complementarias. Pero no son complementarias, sino en el sentido de que nutren al pueblo, de que guían al pueblo para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese sería el principio de la alabanza. Entonces, volviendo a la cuestión de que no somos sacerdotes, pero cumplimos con ciertas funciones del sacerdote. Por ejemplo, representamos a nuestro pueblo ante Dios. Isaac. En el antiguo decía que se ungían a los sacerdotes, se ungían al rey. Y aquí es los que son sacerdotes y reyes. Dice que Melquisedec era rey y sacerdote. Sí. Y bueno, Cristo ahora viene a hacer esa parte de, bueno, el sacerdote ahora se volvió el sumo sacerdote y ahora por eso viene el nombre de rey de reyes. Sí, pero no lo que les pedí a la sesión pasada es, a veces tenemos mucha información y casi donde cae, ahí acomodamos esto, aquello, pero necesitamos un proceso de análisis. En este momento, cuando está hablando del sacerdocio, no hay que olvidar que Melquisedec es un sacerdote atípico y que la razón por la que Melquisedec aparece es para posicionar a Cristo. Porque la razón de ser de Melquisedec es Cristo, porque se usa a Melquisedec como referencia para entender, ¿sí?, quién es Cristo, como rey y como sacerdote. Pero no necesariamente hay una equiparación en automático entre la tarea que Melquisedec realizaba. Una pregunta que habría que hacernos, Isaac, ahí es, ¿Melquisedec ofrecía sacrificio? Si era sacerdote, yo digo que sí. Pero todavía Dios no había establecido el principio del sacrificio. Pero ahí fue donde comenzaron los diezmos, que también era parte. Pero se sorprendería de cuándo empezaron los diezmos. Hasta Morena cobra diezmos. Sí, porque el principio del diezmo es un principio común a muchas culturas. Era una práctica, era un impuesto. Los diezmos en estricto sentido eran y son un impuesto. Eso también creo que lo hizo Abel, de alguna manera, ¿no? Al ofrecerle a Dios parte de su cosecha. Cuando ofreció a... Sí, no sabemos si le ofreció la 10ª parte o lo que distingue a Abel es la intención del corazón. Tal pareciera que es eso lo que hace diferente el sacrificio de Abel del sacrificio de su hermano, de Caín. Porque ¿qué ofrece Caín? No, ¿qué ofreció Caín? Hierba. Y dice aquí, ¿cómo le dice Mayito? Dice Mayito, pura hierba. Que se ponga Mayito a leer todo lo que la Biblia dice sobre ofrendas y resulta que también las hierbas son ofrendas. Dios le mandaba sangre. ¿Qué es lo que le mandaba sangre? En ese momento con Abel no había
No estaba establecido el derramamiento de sangre. Sí está establecido que el perdón de los pecados exige del derramamiento de sangre, pero tampoco se dice que Abel haya ofrecido sacrificio por los pecados. Fue una ofrenda a Dios. Porque más adelante la Biblia dice, eso habla del corazón. Sí. Dice, si tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, a ver cuánto te cuentas. Sí, pero ni siquiera vemos nosotros que entre Caín y Abel no tenemos un principio para decir que había una animadversión entre los dos. Estamos haciendo suposiciones para tratar de justificar a Abel y justificar la maldad de Caín. La pregunta sería, ¿fue porque Dios prefirió a uno y no al otro donde empezó la enemistad entre ellos? Podría haber sido. Pero estamos en el terreno de la especulación. Sí, sí, y ahí se habla de la soberanía de Dios. La Biblia no da más razones para explicar por qué Dios prefirió la ofrenda de uno por sobre la ofrenda de otro, más que Dios le resultó agradable la ofrenda de Abel y no le resultó agradable la ofrenda de Caín. Y diría el pastor César, es el ejercicio de la ¿qué? De la prerrogativa divina. ¿Sí? Que puede resultar un tanto hasta comprensible la confusión de quien entrega de todo corazón, porque nosotros deducimos que Caín no entregó de todo corazón, pero ¿y si sí lo hizo? Y aún así Dios no la aceptó, porque nuestra buena disposición no obliga a Dios a actuar en consecuencia. Eso, no entender esto es la razón, la causa de la frustración de muchos que están esforzándose en servir a Dios, que están luchando por guardarse a Dios, que invierten lo mejor que tienen para Dios y Dios no responde como ellos esperan. Y es que no hay un principio vinculatorio entre nuestras buenas obras y la respuesta favorable de Dios. Y un ejemplo de esto puede ser Job. Job, que le entregó su vida a Dios, y por una discusión entre Dios y el diablo, a Job le fue como en feria. Y pagó platos rotos. ¿Sí? Otra vez la prerrogativa divina. Pero, bueno, podemos decir pensando los bueyes de mi compadre, no, sí, que se aguante. Pero ¿y cuando nosotros somos los que estamos en una situación de crisis, a pesar de lo que estamos sirviendo? ¿Qué tal sería el caso de la congregación de los hebreos? Ellos habían dejado todo por servir a Dios. Habían dejado pueblo. No hay que olvidar que eran judíos. Se habían enfrentado al imperio romano por servir a Dios y les estaba yendo como en feria. Cuando les confiscaron sus cosas, quitaron todo. Exactamente. Con alegría. Hasta con alegría. ¿Sí? Y es el caso mismo de Jesucristo.
Por eso es tan importante ver la dimensión humana de Jesucristo. Primero nos dice que Jesucristo fue tentado en todo, y la expresión tentado en todo podríamos traducirla literalmente como fue puesto a prueba en todo y no pecó. Sin embargo, Dios quiso perfeccionarlo por medio del sufrimiento. Eso lleva a la soberanía de Dios. Otra vez. Todo lo tiene bajo control. Él decide. Y no podemos entender el detalle, pero Hebreos nos ayuda a comprender en función del todo, porque Hebreos apunta hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no son principalmente ni prioritariamente para esta vida presente. La promesa de Dios tiene que ver con la comunión eterna con Él. La consolidación de la salvación. Salvación en tanto comunión perfecta con Dios. Sí, vamos juntos con esto. Entonces, volviendo a la cuestión de nuestra condición de no sacerdotes, pero sí quienes realizan funciones parecidas, si no sacerdotales, sí parecidas a las que realizaban los sacerdotes. Y es aquí, Isaac, donde toma especial relevancia la cuestión del llamamiento. Lo primero es que Cristo es llamado en tanto hombre, vuelvo a insistir en ello, no como Dios. Destacar la naturaleza humana de Cristo en el bautismo resulta tan importante que es uno de los pocos relatos que los 4 evangelios tratan, el del bautismo de Jesús. En los evangelios encontramos citas comunes, pero de pocos encontramos que los 4 se hayan ocupado de ello y que haya tal coincidencia en el relato como en el caso del bautismo de Jesús. Ahora, esto lo hizo en tanto hombre, pero lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7, versículos 22 en adelante. Hay una transición respecto de la persona de Cristo. Por tanto, dice el versículo 22, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, verso 23, a los sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero Jesús permanece para siempre. Su sacerdocio es imperecedero. Ahí hay una transición. Hay un pasar de lo humano a lo divino. Porque no permanece lo humano de Jesús para siempre. La idea de este pastor al que oyó Isaac sería esa, de que Jesús, hombre, estaría sentado a la diestra de Dios Padre. Pero no. Cuando en la Biblia se habla de estar sentado a la diestra del Padre, no hay que tomar en cuenta que diestra el término diestra se refiere al poder absoluto de Dios. Así que si Jesús está sentado a la diestra del Padre, Jesús es el poder absoluto de Dios.
porque Jesús no es la tercera parte de Dios. Jesús es Dios. A veces una mala comprensión de la doctrina de la Trinidad nos lleva a distinguir entre un ente, Dios Padre, otro ente, Dios Hijo, y otro ente, Dios Espíritu. Pero Isaías 6:9 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que en Jesús está Dios presente. Sí, esa es parte del misterio. Pero entonces sí vemos, y después en otra ocasión lo vamos a regresar a ello, como en el capítulo 7, verso 23, se da esa transición. Es porque ahí él sabe que nomás hay un rey que es Dios divino y lo expresa como príncipe de paz, como humano. No, es el primero de la paz. Príncipe es el primero. ¿Sí? Es el que es el primero de la paz. El primero en todo, pero el primero de la paz. Porque de hecho sí al pueblo de Israel, cuando los llamaba Moisés, decía que vengan los príncipes de cada el primero de cada pueblo. Sí, eso quiere decir príncipe, el primero, el principal de la paz. ¿Y quién es el principal? No puede haber dos principales. Si hubiera varios pueblos, sí habría varios principales, porque sería uno de cada pueblo. Pero si solo es un pueblo, no puede haber varios principales. Solo hay uno, que es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, vamos con eso. Entonces, aquí yo quisiera invitarles a pensar en nuestro propio llamamiento al ministerio. Hay un libro muy interesante sobre la historia de el desarrollo del concepto de la idea de femineidad en la Biblia. Y una de las cosas que la autora de este libro propone es que a lo largo de la historia, las mujeres del pueblo de Dios en el cristianismo, miembros de la iglesia, ocuparon funciones ministeriales. En el Nuevo Testamento se habla de diaconisas. Y luego, después de la etapa apostólica, hubo tiempos a lo largo de la historia de la iglesia en que las mujeres eran ordenadas al ministerio. Pero a partir de la Edad Media hubo una serie de movimientos que han ido relegando a la mujer e insistiendo en la subordinación de la mujer respecto del hombre. Y entonces propone esta autora de una manera un tanto sarcástica, que ahora las mujeres son reconocidas en el ministerio como esposas de pastor. O sea, que lo que les da el grado ministerial es el hombre. Y es cierto. Aquí está Anadelia, mi esposa. Alguien la saludó cuando llegamos aquí. Buenas tardes, pastora, o alguna cosa. Quien la saludó así no sabe que a Anadelia no le gusta ser llamada pastora.
como quieren llamar. Pero yo te pregunto, ¿eres pastora? Pues no soy pastora nombrada. ¿Eres llamada al pastorado? Yo creo que soy llamada a pastorear en el mundo que se me solicita. Bueno, si eres llamada a pastorear, eres pastora. ¿Sí? Pero si no eres llamada a pastorear, por más que estés casada con un pastor, no eres pastora. Y ahí es como nos decías hace 15 días al terminar la clase, ¿no? De que si estamos sirviendo en el ministerio porque no había alguien más a quien poner, ¿no? O porque fue mi sueño ser pastor, ¿no? Era mi deseo ser pastor. Y no como el sacerdocio, que es Dios te elige, ¿no? Dios te llama. Primero Dios te elige, por consecuencia te va a llamar para que estés al frente de la iglesia. Exacto. Tiene que haber un llamamiento. Jesús no se postuló como sumo sacerdote. Jesús fue llamado. Y si Jesús fue llamado, ¿cuánto más existe la necesidad de que ahora nosotros seamos llamados? No es porque deseemos, no es porque nos gustaría, no es en automático. Rodolfo. Hay un hermano, Fuerte para que... Él comentaba que cuando él llegó a Cristo, pues se acercaba, ¿no? A servir al pastor. Y hacía referencia al versículo que dice, el reino de los cielos sufre violencia, porque solo los valientes lo arrebatan, ¿no? Y daba testimonio de él y de otro varón, que había varones que tenían ya más tiempo en la iglesia y que podían ser nombrados pastores, pero que no se arriesgaban a dar un paso más allá, y uno de ellos daba el testimonio que decía, una vez había un árbol de manzanas, y las manzanas ya estaban maduras. Dice, y no, nadie estiraba la mano para agarrar las manzanas, sino que esperaban a que cayera, ¿no? Y como un ejemplo de nombre, ¿no? Pero llegó Mario y llegó Miguel, y ellos empezaron a brincar para bajar las manzanas, ¿no? Y refiriéndose que ellos dieron ese paso para que fueran nombrados. Pero si Mario y Miguel tienen la manzana porque brincaron para alcanzarla, eso no significa que han sido llamados. ¿Sí? Para empezar, la cita, el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Cuando se refiere al reino, siempre que ustedes lean reino en el Nuevo Testamento, es el orden de Dios. Entonces, entrar al orden de Dios cuesta, hace fuerza. Solo los valientes, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Sí, eso requiere de valor, requiere de determinación. Y obviamente, si Dios me llama al ministerio, se requiere de valor para responder al llamado y para permanecer en el llamado. Rodolfo. Quiero aportar dos cosas. Fortalecer lo que está diciendo y dar una experiencia. Por favor, Rodolfo. La experiencia que tuve hace años. Yo vengo de un ministerio que se llamaba Nido de Águilas. Y eran alrededor como de 700 pastores, que eran así como la sopa maruchan. Entonces, obviamente yo no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que quiero aportar es que cuando tú eres llamado te fortalece, te ayuda a todas estas adversiones.
adversidades que tenemos en el llamado. Porque si tú no eres llamado, entonces la gente, de la experiencia que tuve, todos esos 700 pastores que fueron llamados por el hombre, ¿cierto? Entonces, ahorita yo conozco como a 500 que están frustrados, no quieren saber nada del Evangelio, y es un mal testimonio. Así es. Que la gente que me dice, ¿y eso era pastor? Entonces realmente les explico que realmente no fueron llamados. Exacto. Sino se dejaron guiar por la emocionalidad. Y pueden haber sido muy sinceros al desear servir a Dios en el ministerio. ¿Sí? Pablo habla de los que predican a Cristo por negocio y todo. Puede ser que no se trate de esa situación. Puede ser alguien que desea servir a Dios y ha aprendido que la mejor manera de servir a Dios es siendo pastor. Y aunque yo soy pastor, 51 años de pastor, yo puedo decir que no es el pastorado la mejor manera de servir a Dios, sino que la mejor manera es servir a Dios en las circunstancias y en la tarea a la que Dios te ha llamado. El pastorado, el ministerio, es una función que cumple con una serie de necesidades, pero no es la tarea por excelencia. Yo no cambiaría el ser pastor por otra cosa, pero entiendo, primero, que es un privilegio, segundo, que es un llamado, primero, que es un privilegio porque no me llamó por lo que vio en mí, sino a pesar de lo que vio en mí. ¿Sí? Y él entonces me ha llamado. El cumpleañero que nos diga. Mi pregunta es, en Apocalipsis, Jesús se refiere a lo que hablaba de reyes y sacerdotes. Eso a mí me lleva con eso. Bueno, ya intenté la respuesta a esa misma cuestión cuando Rodolfo la propuso. No hay que olvidar que en la Biblia se dice que nosotros, cuando Cristo venga en gloria, vamos a juzgar con Él. Entonces, eso se refiere a la autoridad que sería propia del rey. Y ya dije que mi propuesta es que el sacerdocio se refiere al sacrificio de nosotros mismos que ofrecemos de nuestra propia vida al Señor. Sí, pero la característica principal del sacerdote era el ofrecimiento de sacrificio. ¿Sí? El sacrificio. Y eso es lo que distingue a los sacerdotes en la carne de Jesús, que se ofrece a sí mismo. Y Jesús, a veces nosotros decimos, Jesús no pide nada de ti, acéptalo como tu Señor y Salvador. Mangos, ¿qué? Jesús me pide todo. ¿Sí? Y Jesús no se contenta con menos que todo. Lo único que me pide Jesús es nada más mi vida. Y si eso es nada, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, haga suyo el sacrificio, niéguese a sí mismo todavía más y entonces sígame. Entonces, yo propongo a ustedes que en el llamamiento hay 3 elementos que lo componen. El primero es la convicción personal. Es ese tratamiento que Dios hace con la persona, personalmente. Hay una convicción interior.
de que yo he sido llamado al ministerio. Puede ser que los demás no lo crean, pero yo tengo esa convicción. El segundo elemento, puede parecer contradictorio, es el testimonio de la iglesia. Jesús le dio autoridad a la iglesia, Mateo 18, si mal no recuerdo, y le dijo que lo que la iglesia decida cuando están los 2 o 3 reunidos en su nombre, eso va a ser. Lo que aten aquí estará atado en el cielo. También es cuando el pastor le dice que va a pertenecer al ministerio. No solo el pastor, la iglesia como un todo. La iglesia da testimonio de que esta persona ha sido llamada, porque pudiera darse el caso de que el pastor te nombre ministro sin contar con el testimonio de la iglesia. Y de esto hemos visto mucho. Ustedes conocen, especialmente mientras más grande es la congregación, más frecuente resulta que el pastor nombra pastores a los hijos, a los yernos, a las hijas y demás. Y la iglesia se queda. ¿Sí? Porque no hay esa convicción de la iglesia, no hay el testimonio de la iglesia. Y el tercer elemento son los frutos. Y recuerdan ustedes cuando hablamos sobre Colosenses, que son los frutos del carácter, del desarrollo del carácter de Cristo en la persona. Esos son los frutos. No necesariamente el éxito de una persona al frente de una iglesia da testimonio de su llamado. Porque puede ser uno un muy buen administrador, puede ser un muy buen motivador, un buen líder, pero eso no lo hace pastor. Y esto lo hemos visto en no pocos casos. ¿Por qué? Porque como decía Rodolfo, el ministerio está enfrentado a distintas tensiones. Generalmente prestamos mayor atención a las tensiones negativas, a la carga, ¿sí? Que nos hace vivir bajo mucha presión, que nos hace vivir con mucha inseguridad en muchos sentidos, económica, de permanencia en un lugar. Por muchos años los centros de fe, cada pastor era el príncipe en su congregación, pero a partir de la modificación de la ley de asociaciones religiosas, ahora hay cada vez una mayor ascendencia institucional que puede decidir que fulano ya no va a ser pastor aquí, sino que va a ir a pastorear esta otra iglesia. Y eso genera una inseguridad. Pero no solamente las cuestiones negativas ponen a prueba al pastor, también las cuestiones positivas. Porque el éxito en la convocatoria de la gente, el éxito económico al tener una congregación numerosa, el éxito que representan las instalaciones, puede llevar al pastor a que pierda el piso. Sí, Isaac. Pensando que ese es el crecimiento.
pensando que ese es el crecimiento y que Él es el factor del crecimiento. Una crisis que es muy frecuente en los pastores de las iglesias independientes es la dificultad que enfrentan para soltar el pastorado de sus congregaciones, porque piensan que si ellos se hacen a un lado, la congregación se va a venir abajo, porque piensan que el otro no tiene lo que él tiene, capacidad, carisma, el poder del espíritu, la aceptación de la gente, y eso pone a muchas iglesias en crisis. ¿Perdón? La panza también. Decía que el buen pastor es crecimiento, lo inmediato, y cómo, cuando conocer a sus miembros. No, recuerda, Isaac, que Colosenses, cuando habla del fruto, habla de cuestiones como la bondad, como la pureza. ¿Se acuerdan que decíamos que son valores que no prestamos, a los que no les prestamos mucha atención hoy en día? Que porque son los valores que representan el carácter de Cristo, porque nosotros somos llamados a formar el carácter de Cristo en las personas. No somos llamados a hacerlos exitosos en la vida. No somos llamados a que cambien de carro cada año. No somos llamados a que permanezcan sanos todo el tiempo. Somos llamados a ser instrumentos de Dios para que desarrollen el carácter de Cristo. Efesios 4. Lo que nos comentaba en clases anteriores, ¿no? Que se ha dejado de predicar un evangelio genuino, transparente, por consentir ciertas áreas. Sí. Nos alejamos de la esencia del evangelio. O debilidad, o luchas, etcétera. Sí, exactamente. Entonces, las iglesias, mientras más grande en número una congregación, enfrenta dos realidades. La primera es que va a ser más fácil que atraiga gente. Mientras más numeroso el grupo, va a ser más fácil que atraiga gente. Pero el otro riesgo es que mientras más gente atrae, hay menos tarea pastoral, hay menos formación. Porque la formación es como el box. Se da de tú a tú. ¿Sí? A mí todavía me tocó la etapa de Ultiminio Ramos. Y a mi papá y a mi mamá les gustaba mucho ver a Ultiminio Ramos. Y nadie se quería sentar junto a mi mamá cuando estábamos viendo la tele, porque ella empezaba, pégale, 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 y tiraba golpes, ¿no? Así que nos daba a los que estábamos al lado. Pero si no se hace ese contacto físico, no hay formación. El acompañamiento. Que es el acompañamiento. Y lo que decíamos, Jesús establece el modelo pastoral. El modelo pastoral es el pastor conoce a sus ovejas por nombre y las ovejas oyen la voz de su pastor, identifican la voz de su pastor y lo siguen. Así que algunos de ustedes aquí están presionados, están preocupados, a veces hasta desanimados, porque sus congregaciones numéricamente son pocas, son pequeñas. Pero no debe ser ese el punto de medición acerca del fruto que estamos dando. La pregunta es,
¿estoy formando el carácter de Cristo en estas personas? Dicen que el maestro de escuela dominical de Billy Graham solo tuvo a 2 alumnos en su vida en la escuela dominical. Uno fue Billy Graham y el otro fue el que cantaba en las campañas de Billy Graham. Y ese maestro se sentía frustrado porque solo 2 alumnos. Bueno, tenía que verlo de otra manera. El fruto en esa persona. ¿Alguna inquietud? Hay una hermana que me está mirando así de... ¿Sí? ¿Qué piensan de esto que estamos diciendo? Porque estamos mencionando una cuestión que es fundamental. Déjenme terminar añadiendo otra cosa. Fíjense ustedes que de Jesús se dice que fue el sumo sacerdote y se destaca que el éxito de Jesús no resultó de sus milagros. No fue perfeccionado haciendo milagros. ¿Han oído de alguna escuela de milagros? ¿No? ¿No se oye? Y escuela de profetas y escuela de todo. Porque se propone que uno va a tener más éxito si aprende a hacer milagros. Pero Jesús no fue perfeccionado por los milagros. Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. El sufrimiento que resultó de la obediencia. Y lo que el autor de los Hebreos está destacando acá es la fragilidad de Jesús. Porque Jesús fue como nosotros, les dice a los hebreos. Jesús conoce lo que nosotros estamos viviendo. Jesús ha enfrentado lo mismo que nosotros enfrentamos. Y aún con eso, Él permaneció fiel. Así que el éxito de Jesús no son los milagros que realizó, sino su fidelidad en medio del sufrimiento. Y no sé si esto les dice algo a ustedes. ¿Qué le dice Lady? Vamos a sufrir también, vamos a pasar pruebas, pero que sabemos que también las pasó, y eso nos alienta a nosotros a seguir avanzando, a seguir hacia adelante, porque dice la palabra que debemos de poner nuestra mirada en el blanco perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que nos diga? ¿Qué les dice? ¿Le cayó algún 20? Así, esta tarde ha habido algo. ¿Esto era para mí? Yo pienso que, por ejemplo, los milagros que Jesús hacía, que no fue perfeccionado, fue por la fe de la gente. En algunos pasajes, Jesús no hacía nada más se entregaba. No, si creo, ¿qué te ha salvado? Sí, pero era una conjunción de la fe de Jesús con la fe de la gente. Jesús, el hombre, confiaba en su Padre. Yo no hago nada que se me ocurra. Lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Lo que yo oigo al Padre decir, eso es lo que yo digo. ¿Sí? Entonces Jesús confiaba en el Padre. Tenía fe. El hombre, Jesús, tenía fe en su Padre, Dios. Y por eso es que ahora nosotros,
Cuando oramos por los enfermos o pidiendo una manifestación sobrenatural, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Porque lo que estamos haciendo es invocar la autoridad de Cristo. Porque confiamos en quién es Cristo. Entonces, sí, la fe de Jesús se complementaba con la fe de los que lo escuchaban. Pero hubo quienes ni siquiera tuvieron que probar su fe. Hubo uno que le gritaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese estaba manifestando su fe. Sí, pero al hijo de la viuda de Naín, ¿cuánta fe habrá tenido el muchacho? ¿Verdad? Entonces, podemos ver que la fe, a veces la gracia de Dios que está en nosotros es suficiente para hacer señales. No hay que olvidar que los milagros son señales. Los milagros no son un fin en sí mismos. Son señales que apuntan hacia algo más grande. Cuando nosotros todo lo que hacemos es poner el énfasis en los milagros, estamos pervirtiendo el propósito del milagro. Eso pasa mucho. Se da más prioridad a los milagros, a las palabras, ¿no? A la enseñanza. Sí, porque predicamos milagros, realizamos milagros que no conducen a Cristo. Que no salvan. Que no conducen a Cristo. ¿Sí? Y ahí hay una responsabilidad nuestra. Porque le decimos a la gente, busca a Jesús para que sea sano. No le decimos, busca a Jesús para que seas tu Señor y para que tú vivas para Él. ¿Sí? Hay un engaño, hay una manipulación que estamos haciendo. Y no hay que olvidar que el que tiene fe, podemos tener fe y podemos hacer milagros, pero tendremos que dar cuenta. Ahora, los milagros no son garantía ni siquiera de nuestra salvación. Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, apártense de mí, que yo ni siquiera los conozco. Bueno. Porque ahí también, o sea, yo reflexionaba en eso, que puede ser como ministro una mala comprensión del versículo. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, resucitarán muertos. Cuando resucita Lázaro, dice, Padre, yo me alegro, pero no por mí, sino por esto. Por ellos, para que tengan testimonio de la comunión que hay entre tú y yo. Sí. ¿No? O sea, es que más que nada era el testimonio de que esa comunión que yo tengo, tú la puedes tener. Es que apuntaba a algo más. No, o sea, porque incluso yo me acordaba del versículo que él dejó sus pisadas para que nosotros las sigamos. O sea, es como tú nos decías, ¿no? O sea, es Jesús porque venía en coche, ¿no? Pero, o sea, entendemos que es esa parte de el conocerlo, la comunión, o sea, es decir, un paso más allá, conocer verdaderamente. Es la relación con Él. Esa es una cuestión que destaca Hebreos y lo vamos a ver, si Dios permite, el hecho de la comunión entre Dios y Jesús. Creo que esa es una cuestión que, como se ha mencionado aquí, estamos descuidando. No estamos ayudando a nuestra gente a que desarrollen una comunión personal, íntima, constante con Dios. Hay una comunión condicionada y condicional.
condicionada a que las cosas vayan bien y condicional, te busco si me das. ¿Cuántos han oído testimonios de, es que yo le dije al Señor que si sanaba a mi abuelita, yo me iba a convertir a él? Y si no la sanaba, pues que se amuele el Señor, porque... Ayer leí Eclesiastés y decía, no te apresures a hablar cuando entras a la casa del Señor, ¿no? Porque es mejor que guardes silencio. Y no que prometas lo que no vas. Sí. Desafortunadamente leí ese pasaje demasiado tarde, hermano. Así que, bueno, pues muchas gracias. Dios los bendiga y creo que nos vemos el sábado próximo, ¿verdad? Sí, sí. Para celebrar a los niños héroes. Para dar el grito.